Buen día, el tema del día de hoy es síndrome del pectoral menor. Mi nombre es el doctor Gustavo García Gutiérrez. Nos encontramos en las instalaciones del Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte, en el Hospital Puerta de Hierro. El profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Empecemos. Para poder comprender mejor esta patología, debemos de saber sobre las patologías compresivas neurovasculares, como el síndrome del desfiladero torácico, el cual se produce de manera supraclavicular, y de manera infraclavicular se produce el síndrome del pectoral menor, debido a que los síntomas de las dos afecciones son muy similares. La combinación de parestesia en la mano y el dolor en el brazo se debe plantear una afección en el plexo braquial. Se necesita una historia clínica y un examen físico detallado para determinar si la compresión del plexo braquial o los síntomas vasculares se producen por encima de la clavícula en el área del desfiladero torácico o por debajo de la clavícula, debajo del músculo del pectoral menor. En muchos pacientes las dos afecciones coexisten. Ninguna prueba de diagnóstico es patoneumónica para estas dos patologías. La evaluación siempre debe comenzar con el cuadro clínico. El pectoral menor, este es un músculo profundo, el cual se encuentra tapado por el músculo pectoral mayor. Este va a tener su origen en la apófisis coracoides de la escápula y desde ahí se va a abrir un abanico. Este se va a insertar en la cara anterolateral de la tercera, cuarta y quinta costilla. Su función va a ser traccionar desde las costillas y aproximar la apófisis coracoides hacia abajo, pero no como una persiana. Lleva al omóplato hacia adelante y hacia abajo y produce un movimiento de vascularización del omóplato. Este va a estar inervado por los nervios pectorales medial y lateral de las ramas de C5 a T1. Para continuar con el entendimiento de esta patología, debemos de conocer mejor sobre el pectoral menor. Desde 1884 se conocen varias variantes de este músculo. La clasificación que mejor le describe es la de Ledoux, la cual son tres tipos. En el tipo 1, un solo tendón resume el vientre muscular del pectoral menor y sobrepasa la apófisis coracoides, y este se va a fusionar con el tendón del supraespinoso. En el tipo 2, el segmento medial del pectoral menor se inserta en la apófisis coracoides y el borde lateral adopta una disposición tendinosa, cruzando por encima de dicha apófisis e insertándose en el supraespinoso. En el tipo 3, todo el cuerpo muscular del pectoral menor se afina y cruza por sobre la apófisis coracoides y funcionando sus fibras con la fibra del músculo supraespinoso. Para saber los puntos de compresión de estas patologías, tenemos la anatomía del área del desfiladero torácico y la del pectoral menor. El triángulo del escaleno se encuentra por encima de la clavícula. Entre los músculos escaleno anterior y medio se encuentran las 5 raíces nerviosas y los troncos del plexo braquial y la arteria subclavia. La vena subclavia discurre por delante del triángulo y por debajo de la clavícula la arteria y la vena axilar se encuentran inmediatamente debajo del músculo pectoral menor. Los cordones y las ramas del plexo braquial suelen rodear la arteria axilar. Se pueden identificar tres espacios anatómicos a través de los cuales pasa el paquete neurovascular. El paquete consta de la tríada del plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. El paquete pasa por encima de la clavícula y en el triángulo escaleno, directamente debajo de la clavícula en el espacio costoclavicular y por debajo de la clavícula debajo del músculo pectoral menor. Con lo anterior mencionado, podemos definir como tal qué es el síndrome del pectoral menor, el cual se define como la compresión de los nervios del plexo braquial, la arteria axilar y la vena axilar debajo del músculo pectoral menor. Existe algo llamado discinesia escapular en los pacientes con síndrome del pectoral menor. Las anomalías del pectoral menor provocan una cinemática escapular alterada, especialmente durante los movimientos repetitivos con protracción escapular. El movimiento repetitivo hacia adelante y hacia abajo potencia cambios adaptativos en este músculo, lo cual causa una hiperactividad o una espasmosidad, el cual va a cortar y desarrollar una contractura, lo que lleva a una posición de reposo escapular prolongada.
y una contribución escapular alterada al rango de movimiento del hombro. La alteración de rotación externa y abducción dinámica de la escápula altera la acomodación de la escápula al movimiento del hombro, una característica bien conocida en diversas patologías. Los pacientes con pectoral menor acortado presentan disinesia escapular, que se va a manifestar como una disminución de la rotación y retracción externa de la escápula y una inclinación posterior de la escápula menor de 10 grados, en comparación con otros pacientes. También la pérdida de la rotación escapular coordinada altera la armonía normal del movimiento glenohumeral o escapulotorácico, conocido como ritmo escapulohumeral. Este movimiento alterado crea mecanismos compensatorios crónicos, produciendo un impacto de la tuberosidad mayor contra el acromion durante la elevación del brazo. Esta cascada de patología es especialmente frecuente y limitante para los atletas que realicen ejercicios de levantamiento de pesas por encima de la cabeza. Su etiología puede ser de manera traumática. Los deportes que implican un movimiento de lanzamiento o levantamiento también pueden producir síndrome del pectoral menor, debido a que a este músculo se adhiere a la apófisis coracoides de la escápula y los movimientos repetitivos del brazo y del hombro son la etiología más habitual, como por ejemplo los deportes de béisbol, fútbol americano, natación y levantamiento de pesas. La historia clínica debe de incluir si antes de la aparición de la enfermedad actual se habían producido accidentes o síntomas similares, incluidos traumatismos o intervenciones quirúrgicas previas por síntomas similares. Los síntomas clásicos de una obstrucción neurogénica son el dolor, las parestesias y la debilidad de extremidades superiores. El dolor, la localización de este es más útil para el diagnóstico que la descripción que el paciente hace de la calidad del dolor. En ocasiones puede resultar útil descubrir el dolor si es muscular o nervioso, pero rara vez importa. El dolor del cuello y los dolores de cabeza occipitales son comunes en los síndromes neurológicos no obstructivos. En las parestesias, estas se encuentran presentes en más del 90% de los pacientes. La debilidad, sobre todo los pacientes van a referir que dejan caer objetos o que tienen un agarre deficiente de las manos. Ahora, en los síntomas vasculares, por ejemplo, en el síndrome pulmonar menor venoso se va a caracterizar por decoloración, hinchazón, dolor y pesadez de los brazos afectados. Se puede ver colaterales venosas en la parte superior del brazo o en la pared torácica. Como lo hemos mencionado antes, la vena subclavia puede comprimirse en el espacio costoclavicular y la arteria y la vena axilar puede comprimirse debajo del músculo pectoral menor. Por lo tanto, cuando hay obstrucción venosa, estas dos regiones deben considerarse para el atrapamiento. La estenosis de la arteria axilar debido al síndrome del pectoral menor da como resultado una disminución del flujo sanguíneo a la extremidad. La pérdida de la resistencia durante el ejercicio es un signo temprano de la estenosis. Los síntomas y signos del síndrome del pectoral menor se dividen en 4 etapas. Los pacientes de la etapa 1 van a experimentar un dolor vago en la parte anterior del hombro, principalmente durante la actividad por encima de la cabeza. Aquí hay una disinesia escapular leve con un aumento sutil de la pronación y esta puede pasarse por alto sin una atención detallada al movimiento escapular. Los pacientes van a tolerar el examen físico con dolor experimentando hacia los extremos de la elevación y abducción del hombro hacia adelante. Los pacientes generalmente no han dejado de participar en los deportes. Ya en la etapa 2, esta se presenta con un empeoramiento en los síntomas y un dolor más intenso que se irradia hacia el hombro y la parte superior del brazo. Aquí hay dolor a la palpación sobre la coracoides y la disinesia escapular con protracción asimétrica. Esta es mucho más pronunciada y notoria en la comparación contralateral. Los pacientes se toman un descanso del deporte por encima de la cabeza o buscan asesoramiento fuera de temporada con la esperanza de mejorar los síntomas para regresar.
En la etapa 3, esta se va a presentar con problemas terciarios distintivos de una neuropatía supraescapular y disinencia escapular grave que limita la función. A medida que el pectoral menor se acorta y la escápula se protrae crónicamente, se coloca una tracción constante en su ubicación fija en la escotadura supraescapular. Esto va a exacerbar el dolor irradiado sobre el hombro posterior, con debilidad subjetiva o incluso objetiva durante el movimiento del hombro, según la cronicidad. La protracción escapular limita la función del hombro, ya que la contribución escapular al arco total del movimiento está disminuida. Aquí hay un dolor intenso a la palpación de la coracoides, junto con el signo de Tinel positivo. Hay dolor y sensibilidad en el borde escapular medial, secundario a la disinesia que precipita la bursitis escapulotorácico en la articulación contra la pared torácica. Los pacientes han dejado de practicar deporte por completo y a menudo buscan una evaluación con otros doctores. Ya como tal, los pacientes en la etapa 4 van a experimentar un dolor intenso de manera difusa en el hombro y en el área periescapular. Aquí hay una protracción escapular en reposo exacerbada con el movimiento. Hay dolor intenso en la palpación y signos de Tinel positivo sobre la coracoides, con una marcada limitación en la función del hombro y atrofia del linfoespinoso. Los pacientes desarrollan mecanismos compensatorios para evitar la exacerbación del dolor por la protracción escapular, apoyándose en los estabilizadores periescapulares, los cuales van a contribuir al dolor periescapular difuso, lo que añade a la dificultad de diagnóstico. Por último, la protracción escapular grave, porque una contractura del pectoral menor va a crear un estiramiento anterior crónico del plexo braquial. Desde su posición nativa relativamente posterior, el plexo se tira anteriormente en el espacio retropectoral menor y a lo largo de todo el desfiladero torácico, lo que lleva a apoyarse contra el subclavio y los escalones anteriores. La sensibilidad resultante y el tinel positivo se hacen evidentes en la fosa supraclavicular en los pacientes con el síndrome del pectoral menor. La presentación en este estadio 4 puede ser un desafío, ya que uno puede examinar al paciente y confundir este dolor supraclavicular proximal y los hallazgos del examen provocativo como el culpable principal, y el dolor torácico anterior y periescapular distal como efectos secundarios. Sin embargo, una comprensión sólida de la anatomía y la biomecánica del desfiladero torácico conduce a una sintomatología progresiva que garantiza la identificación correcta de la etiología. En la exploración física, este va a incluir la investigación de la compresión del plexo braquial en el triángulo escaleno y debajo del músculo pectoral menor. Además, se buscan evidencias de compresión nerviosa en el codo, en el antebrazo y la muñeca. Estos signos incluyen tanto dolor a la palpación como el signo de Tinel. También, además de palpar para detectar el dolor y comprobar si hay signos positivos de Tinel, hay 4 maniobras específicas para identificar la compresión del plexo braquial. Estas maniobras se denominan maniobras de provocación. Dentro de las maniobras provocativas tenemos la rotación del cuello. Esta maniobra se realiza rotando el mentón lo más posible hacia el hombro. Normalmente esto no va a provocar un síntoma. En pacientes con síndrome del desfiladero torácico, esto va a causar síntomas de dolor y parestesia en el lado opuesto. Los síntomas provocados en el mismo lado van a sugerir una enfermedad de la columna cervical. Esto se realiza en cada dirección, primero a la derecha y luego a la izquierda. La otra maniobra es la inclinación de la cabeza. La inclinación de la cabeza hacia la oreja sobre el hombro normalmente no va a provocar síntomas. En pacientes con síndrome del desfiladero no obstructivo, esto provoca síntomas de dolor y parestesis en la extremidad opuesta. Los síntomas provocados en la misma extremidad sugieren una enfermedad de la columna cervical. Los pacientes con síndrome del desfiladero torácico no obstructivo suelen tener una respuesta mínima o nula a la rotación del cuello y la inclinación de la cabeza. Esta maniobra se realiza en ambas direcciones. En la primera imagen tenemos la prueba de tensión de miembros superiores. Esta prueba se realiza ejecutando 3 pasos. Primero los codos se extienden y los brazos se elevan a 90 grados, paralelos al suelo.
La segunda posición es la dorsiflexión de las muñecas. La tercera posición es inclinar la cabeza, oreja a hombro, primero a la derecha y luego a la izquierda. Normalmente no se provocan síntomas cuando hay compresión del plexo braquial. Esta maniobra provoca los síntomas del paciente de dolor y parestesia en pocos segundos. Cuanto más temprana sea la respuesta, más fuerte es el grado de compresión, es decir, una respuesta positiva en la posición 1 significa un grado de compresión más fuerte que solo una respuesta positiva en la posición 3, sin respuesta en la posición 1 y 2. Esta prueba es comparable a la elevación de la pierna recta en la extremidad inferior. La segunda prueba es la prueba de esfuerzo con el brazo elevado. Es la abducción de los brazos a 90 grados en rotación externa. Esto también se conoce como prueba de esfuerzo con el brazo elevado o prueba de Ross. No es necesario abrir y cerrar los dedos. Lo que se está probando es la elevación y compresión del paquete neurovascular. El ejercicio de los dedos está indicado solo para el síndrome del desfiladero torácico arterial. Cuando se verifica la claudicación, una respuesta positiva de la aparición de dolor o parestesia dentro de los 60 segundos. En la compresión moderada severa, los síntomas suelen aparecer dentro de los 5 a 30 segundos. Para el diagnóstico existen criterios para el síndrome del pectoral menor y síndrome del desfiladero torácico neurogénico. Esto se va a definir por la presencia de 3 de los siguientes 4 criterios. Uno de los criterios son síntomas compatibles con hidratación en el sitio de compresión, en el triángulo escaleno en el caso del síndrome del desfiladero torácico y sitio del músculo pectoral, en el caso del síndrome del pectoral menor, y dolor a la palpación del área afectada. En el segundo criterio son hallazgos de compresión del plexo braquial como entumecimiento, dolor, parestesias, cambios vasomotores y debilidad, con atrofia muscular en casos extremos. El criterio número 3 es ausencia de otros posibles diagnósticos: enfermedad del disco cervical, enfermedad del hombro, síndrome del túnel del carpo, síndrome del dolor regional crónico y neuritis braquial. Y por último, el cuarto criterio puede ser prueba de inyección positiva, que a continuación lo vamos a explicar. La inyección de anestesia local es el estándar de oro para diagnosticar los síndromes de compresión neurovascular, incluido el síndrome del pectoral menor. Las inyecciones del síndrome del pectoral menor se realizan bajo guía ecográfica para mayor precisión y se dirigen justo por debajo de la inserción del músculo, en la coracoides. Después de la inyección se evalúa al paciente para aliviar el dolor. Se considera que la inyección es exitosa si se logra el alivio del dolor o de las parestesias en más del 50%. Por lo tanto, para el diagnóstico del síndrome del pectoral menor, se debe realizar un bloqueo del músculo del pectoral. Se acepta una respuesta positiva como pérdida de la sensibilidad sobre el músculo del pectoral menor y alivio significativo de los síntomas en 30 a 40 minutos después de la inyección. El bloqueo guiado por ecografía es confiable, práctico y económico. Permite la visualización de las estructuras neurovasculares para evitar complicaciones. Durante el procedimiento, el paciente se coloca en posición supina y la sonda ecográfica se coloca en la región infraclavicular, el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, la arteria axilar y la vena axilar se visualizan en la región pectoral. La aguja se visualiza durante la inyección con la técnica en el plano. La evaluación proporciona el reconocimiento de las variaciones anatómicas, el grosor del pectoral menor y la relación con las estructuras circundantes. En el bloqueo del músculo escaleno anterior, el paciente se coloca en una posición supina. Inicialmente se visualiza la presión arterial supraclavicular con una sonda ecográfica lineal. Luego la sonda se dirige en sentido cefálico para visualizar el área interescalínica. Se identifica la presión arterial a nivel de C6 y el escaleno anterior adyacente. Se visualiza la vena yugular y la arteria carótida. La aguja se visualiza con un abordaje fuera del plano o en el plano. Después de la aspiración negativa, se inyecta lidocaína al 1% en el escaleno anterior, bajo imágenes en tiempo real, para asegurar que la solución de inyección permanezca contenida dentro del músculo.
La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa se utilizan con frecuencia en los síndromes de compresión de las extremidades superiores. La compresión nerviosa se cuantifica como una respuesta medida de latencia y amplitud de los potenciales de acción. Históricamente, la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa solía ser normal en la mayoría de los pacientes con síndrome del desfiladero torácico. Evidencias recientes sugieren que la respuesta normal del estudio de conducción nerviosa del nervio cutáneo antebraquial medial puede ser indicativa del síndrome del pectoral menor, pero no es de ninguna manera un hallazgo común ni definitivo en el diagnóstico. El tratamiento inicial del síndrome del pectoral menor no es quirúrgico y se centra en el estiramiento de los músculos periescapulares y en el reentrenamiento postural. El objetivo es mejorar la longitud de la flexibilidad de los músculos periescapulares al mismo tiempo que se reentrena la mecánica escapular y el ritmo escapulo-humeral para alargar y estirar los músculos periescapulares. La inserción coracoides se aleja del origen de la costilla anterior. Se describen técnicas específicas y también se incorporan ejercicios adicionales para reentrenar la cinemática escapular. Y también se puede utilizar un soporte ortopédico en forma de 8 para contrarrestar la protracción escapular crónica manteniendo los hombros en retracción pasiva. En la figura A y B hay un estiramiento con toalla enrollada en el centro de la columna. El paciente se recuesta en decúbito supino con una toalla enrollada entre los omóplatos, lo que va a permitir que los hombros y la escápula se desplacen hacia atrás, estirando los hombros anteriores, el pecho y los músculos pectorales. En la imagen C y D es el estiramiento en esquina. El paciente se para con el pie contralateral hacia adelante y el brazo abducido y rotando externamente en 90 grados contra la pared. El paciente gira el cuerpo en dirección opuesta a la pared, estirando los músculos pectorales, el hombro anterior y el pecho. En otra imagen, en la imagen A, se encuentra el estiramiento de mariposa. El paciente se recuesta en decúbito supino sobre el rodillo de espuma o una toalla enrollada en los omóplatos. En la imagen B, el estiramiento comienza con los brazos extendidos a los costados y progresa mediante la abducción de los brazos hasta una posición sobre la cabeza de manera controlada. Por último, en la imagen C y D se encuentra el lavado de pared. El paciente empuja una toalla doblada contra la pared, deslizándola hacia arriba y hacia adelante con protracción de la escápula en un movimiento diagonal y luego invirtiendo el movimiento hacia abajo y en extensión utilizando una retracción de la escápula. También tenemos ejercicios de estiramiento de la escápula. El estiramiento de flexión del hombro realizado en posición supina mientras se sostiene un palo con ambas manos, lo que permite que el brazo normal ayude al brazo comprometido a lograr el estiramiento máximo de flexión por encima de la cabeza. En la imagen C, el estiramiento de rotación externa realizado de manera similar en posición supina para permitir que el brazo contralateral ayude a lograr el estiramiento máximo de rotación externa para la anatomía anterior del hombro. En la imagen D, el estiramiento de durmiente realizado en decúbito lateral para estirar la anatomía posterior del hombro. En la imagen derecha se encuentran los ejercicios de reentrenamiento escapular realizados de pie, con los brazos elevados hacia adelante y las manos apoyadas con la pared, y la depresión y de elevación escapular, retracción y protracción escapular. Para los pacientes con síntomas persistentes a pesar de un tratamiento no quirúrgico extenso, alrededor de 6 meses centrado en la escápula, el tratamiento quirúrgico para liberación del pectoral menor es el adecuado. El tratamiento quirúrgico es la tenotomía del pectoral menor con miomectomía parcial. Esto se puede lograr a través de un abordaje transaxilar o torácico. En presencia es el abordaje transaxilar, ya que permite una exposición más amplia para extirpar por completo la fascia clavipectoral y cualquier banda o músculo accesorio, como el arco axilar de Langer. Como conclusión, podemos decir que el síndrome del pectoral menor y el síndrome del desfiladero torácico son entidades difíciles de reconocer, diagnosticar y tratar.
Un conocimiento sólido de la mecánica escapulotorácica y la anatomía del desfiladero torácico es esencial para todos los profesionales que tratan a estos pacientes. El estudio diagnóstico debe ser exhaustivo para descartar diversas etiologías que imitan el síndrome. Las inyecciones guiadas por ecografía son un pilar del diagnóstico y se recomiendan para pacientes con sospecha del síndrome del pectoral menor antes del tratamiento invasivo. La mayoría de los pacientes van a mejorar con una terapia dirigida a corregir la disinesia escapular y el estiramiento del pectoral menor. En casos de recalcitrantes, la liberación abierta o artroscopia del pectoral menor produce altas tasas de éxito y se puede combinar con la neurolisis del plexo braquial. Ante esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.